Banco presenta. Siete con 51, ya estamos en nuestra sección Cibanco. Me acompaña en esta mesa Juan Musi, director general de inversiones de Cibanco. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi querido Pascal, qué gusto saludarte, muy buenos días. Bueno, vemos que el tipo de cambio baja y baja y baja, es decir, el peso se fortalece. El peso ya está en niveles previos a la elección presidencial en Estados Unidos, y esto pues hace pensar a muchos que pues se va a continuar apreciando definitivamente. Ayer el secretario de Hacienda alertaba que no tuviésemos tanta confianza, que pues estamos, tú lo has comentado muchas veces, estamos en un mundo de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad, y lo que estamos viendo hoy probablemente no sea lo mismo que estemos viendo el día de mañana. Por supuesto, Pascal, sí, pues mira, la verdad es que yo recuerdo todavía el día de la elección, corrígeme si estoy mal, el 8 de noviembre, ¿no?, del año pasado. El 8 de noviembre, correcto. Cuando empezaron a salir las primeras encuestas que apuntaban que Hillary iba ganando, solamente en los primeros quizás minutos, el tipo de cambio llegó a estar incluso en 18.20, pero como bien dices, días antes de la elección estuvo sobre el nivel en el que está ahorita, 18.50, 18.52, y yo hoy quería platicarte de 7 factores que han tenido mucho que ver con esta apreciación del peso. Y como bien comentaba ya el secretario de Hacienda, estos factores que voy a mencionar ahorita se pueden mover en cualquier momento para el otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que es muy oportuno de nuevo el que, así como cuando el tipo de cambio ha llegado a estar en 21, y también en voz a veces del doctor Carstens y de José Antonio Mide, secretario de Hacienda, oímos, oigan, el peso está subvaluado, no se asusten, no se precipiten, etcétera, calma. Pues también ahora darle esta lectura que tiene una declaración del secretario de Hacienda en el sentido de decir, oigan, estamos transitoriamente pasando por un momento bueno, el tipo de cambio pudiera incluso apreciarse más, ayer lo comentábamos tú y yo, yo creo que son más los factores que pudieran contribuir más bien hacia que de nuevo estuviera más pegado hacia los 19, pero bueno, te comento qué factores son los que han contribuido a esta apreciación. Y no necesariamente en el orden que te los menciones, el orden en el que han contribuido a la apreciación, pero la subida de tasas de Banco de México como primer factor sin duda tiene mucho que ver. No se nos olvide que cuando empezó este proceso de alza de tasas nosotros empezamos al 3.25 y ya estamos al 6.75, sí, ¿no? O sea, hemos duplicado y un cuarto de punto más, y muy probablemente en junio que la Fed va a subir tasas. Yo creo que es inminente que la Fed sube tasas el 14 de junio. Banco de México subirá para ponernos en 7% ya muy pronto. Segundo tema, el tema político en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esto? El debilitamiento de Donald Trump, ¿no? De alguna forma, esta mala gestión de Trump, estas equivocaciones y esto que le ha restado poder de cabildeo y fuerza para llevar iniciativas al Congreso, creo que también tiene que ver, porque de alguna forma es un alivio para México, ¿no? Sabemos y conocemos la agenda de Trump. Me da risa porque sigue diciendo que le fue fenomenal en Europa, y después de las declaraciones él ve cosas que los demás no vemos en su mundo. A lo mejor es un visionario. Me da mucho gusto que él llegó contento de su viaje. Pero ayer, después de ver las declaraciones de Angela Merkel, que además son elegantísimas, ¿no? Sí. Porque sin pegarle le está diciendo a Alemania, híjole, pues hay que ver para adentro y hay que... Sí, porque no contamos con nadie afuera, sí. ¿No? Me pareció muy elegante la manera de Angela Merkel decir, pues no contamos de momento con el presidente de los Estados Unidos. Tercer factor, el avance de los precios del petróleo, ¿no? Este acuerdo del que ayer hablábamos de la OPEP, que tiene hoy al petróleo cerca de los $49.40, también ha contribuido a la apreciación del tipo de cambio. El cuarto factor sería la reducción de la calificación de China. Y la explicación de por qué beneficia esto al peso es porque el mundo es un mundo hoy abierto, global. Los portafolios internacionales tienen la posibilidad de decidir qué camino tomar. Cuando ciertos países contra los que compites, y en este caso un país emergente como lo es China, tiene una reducción en la calificación, pues de pronto se empieza a ver más atractivo tu país, y en este caso México. Qué interesante para los que no sabemos mucho de estas cosas, porque yo sé que China es el segundo mayor tenedor de bonos de Estados Unidos, ¿no? Después de Japón, o están casi ahí pegados, pero a su vez China emite deuda, y esa deuda ha sido rebajada en su calificación. Es interesante este sí, fenómeno, ¿no? Sí. Como si fuera el agua, ¿no? Hablábamos tú y yo ahorita del agua, cómo busca caminos y demás. Sí. Pues el dinero igual, ¿no?
y cuando de pronto uno de tus destinos es degradado y le bajan la calificación, pues tienes preferencia sobre otros países a los que aún no han degradado o tienen una calificación mejor, y eso nos ha beneficiado, no mucho, pero también contribuye. El quinto factor tiene que ver con esto mismo que estoy diciendo, la crisis política en Brasil. Hace un par de semanas, recordarás todo el escándalo, todavía no acaba, ha hecho menos ruido, pero también ese día en el que la bolsa en Brasil bajó 20%, llegó un momento en el que la bolsa venía bajando 20%, pues mucho dinero que estaba en Brasil también opta por irse a otros lugares, entre otros México, ¿no? Entonces también esto tiene una incidencia en el tipo de cambio, ¿no? Hay una mayor confianza, por lo menos es una percepción en cuanto a la negociación del TLC, ¿no? También ayer tú y yo lo comentábamos. Creo que este factor también ayuda. Volvemos al tema Trump. No sabemos si tiene la última palabra y evidentemente esto puede voltearse en cualquier momento, pero por lo menos ahorita, a 18:52, prevalece una confianza de que la negociación pudiera ser favorable. Y el último punto tiene que ver con que todos estos anteriores han contribuido a una mejora en las perspectivas económicas de México. En algún momento del año llegamos a pensar que este año creceríamos 1.4%, y hoy hay muchas casas y muchos analistas, incluidos nosotros, que estamos viendo factible incluso crecer cerca del 2 o rebasar el 2%, ¿no? A pesar de que dejó de llegar inversión extranjera directa en el primer trimestre, a pesar de los castigos que ha implicado el dejar de recibir esta inversión, pero las cifras económicas, y aunado a estos factores que te mencioné antes, pues han contribuido a que ya no estemos tan pesimistas. Sigue siendo malísimo, sigue siendo muy mediocre, un crecimiento pegado al 2 o por debajo del 2%, pero evidentemente es mucho mejor que el 1.2, el 1.3 o el 1.4 que llegamos a pensar pudiera ser la cifra de crecimiento anual de y mejor que otros países del vecindario latinoamericano, ¿no? Sin duda, sí. Oye, interesante tu lista de factores, y me llevó a pensar que buena parte de los que mencionaste no tienen nada que ver con el gobierno mexicano. Yo recuerdo que cuando el peso se disparó, pues había muchos analistas que le echaban la culpa al gobierno, como en los viejos tiempos, los tiempos previos a que tuviésemos una moneda en libre flotación, que ahí claramente el gobierno era el que tomaba las decisiones. Ahora no podemos felicitar al gobierno por este mejor tipo de cambio, y tampoco podíamos culparlo completamente de cuando el peso se fue a casi 23, ¿no? Es decir, es muy marginal, por lo que alcanzo a ver, es más bien una pregunta que te estoy haciendo, es marginal lo que puede hacer el gobierno mexicano, tanto para apreciar como para depreciar la moneda. Completamente, tienes toda la razón. Además te voy a decir, yo creo que tenemos que distinguir de los momentos en los que el peso se devalúa por razones locales o por razones globales. Sí. En pocas palabras, cuando tu moneda se está devaluando porque es algo que se gesta en tu país, o una crisis de manufactura local, en este caso mexicana. Por ejemplo, la de Brasil, peso, ¿no? Sí, claramente podrías culpar, o en un momento dado de apreciación, premiar al gobierno, como cuando se apreciaba el real en un extremo tal que empezaron a poner impuestos los brasileños porque ya no querían recibir inversión extranjera porque el real estaba carísimo. Que no podían exportar. Ya no podían exportar. Y bueno, eso obedecía que tenían un país creciendo, unas finanzas públicas muy ordenadas, no habían destapado los escándalos de corrupción. O que parecían ordenadas. Por lo menos, sí. Exacto. Sí. Pero tienes toda la razón. Yo creo que así como no ha habido, o más bien como ha habido momentos en los que el tipo de cambio se ha ido a 21 y no puedes decir esto es por culpa de este gobierno. A ver, algo rapidísimo. Hay que recordar que los 2 sexenios anteriores al actual tuvimos precios de petróleo por arriba de $100 en promedio y un entorno de tasas a la baja. Eso te aprecia la moneda, per se, sin que el gobierno haga nada. Nada. Sí. Eso no es mérito de nadie. Sí. Y al revés, cuando el petróleo se te va al suelo y cuando la Fed empieza a subir tasas, eso devalúa a todas las monedas, claro. Y por eso el dólar está y eso tampoco es culpa, no puede culpársele al gobierno, ¿no? Es decir, hay que culpar al gobierno de lo que el gobierno hace, no de lo que no hace, ¿no? Sí. Si nos degradan la calificación por un mal manejo de las finanzas públicas, que sí han empeorado y demás, que sí se vale decir. El tema de la deuda, por ejemplo, ¿no? Correcto, ¿no?
Pues las cosas en su lugar, Juan, siempre, ¿no? Así creo que y la información clara y como es creo que a lo que tenemos que aspirar como público, consumidor de noticias para tratar de entender nuestro entorno. Objetividad, ¿no? Sí. Ante todo. Oye, Juan, bueno, cuéntanos, nosotros aquí siempre decimos que en un entorno de volatilidad en que no sabemos si el peso se seguirá apreciando o de repente pudiera depreciarse abruptamente, pues más vale consultar a los expertos. Sí, yo les pido que nos contacten. Estamos aquí en la Ciudad de México y en prácticamente todo el territorio mexicano. Nos pueden hablar al 1100-1586 con la ADA 55, 1100-1586. Creo que es un buen momento, lo he venido diciendo, Pascal, para conformar un portafolio diversificado, aprovechar la coyuntura del tipo de cambio, invertir en activos en dólares, bonos y acciones y tener una parte de tu patrimonio protegido ante lo que pueda venir. Y yo me siento muy cómodo recomendándole al auditorio y a nuestros clientes una entrada a estas inversiones en dólares con el tipo de cambio actual. 1100-1586 con la ADA 55. Juan Musi, como siempre, un gusto que estés aquí con nosotros. Igualmente, Pascal, muy buen día. Juan Musi, director general de inversiones de Cibanco. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Hacemos una breve pausa, regresamos enseguida. El encuentro con la verdad, con Pascal Beltrán del Río. Cibanco presentó